a más un episodio de Panorama, esta iniciativa de comida, de dar un vistazo de lo que Dios está haciendo en diferentes partes del mundo a través de diferentes personas. Y hoy tenemos la alegría de tener a Pavel con nosotros. Conocí a Pavel hace un par de años, trabajamos juntos en operación, movilización, y más específicamente Pavel trabaja con el Ministerio de los Barcos de OM. Él tiene una experiencia, historia, y esperamos que a través de esta entrevista, quizás usted que nos escuche, tienes un deseo de servir al Señor. El barco de OM es una de las posibilidades y quizás usted sea un pastor que está orando y buscando oportunidades para capacitar a gente de tu iglesia a servir al Señor y desarrollar sus dones y talentos. Yo creo que esta entrevista puede servir para todas estas cosas. Pavel, bienvenido. Por favor, comparte un poquito con nosotros de tu historia, de tu familia, antes de hablar del ministerio el barco. Cuéntanos un poquito de ti. Claro, Julio, muchas gracias por invitarme. Un placer estar contigo. Siempre es una bendición poder compartir. Y bueno, ahora en esto este proyecto que tienes. Sí, mi nombre es Pavel Martínez, soy originario de México, ahí nací y crecí, pero desde el 2017 he estado sirviendo con OM Ships, que es el Ministerio de los Barcos de OM. Serví 5 años a bordo de uno de los barcos, el Logos Hope. Estuve a bordo con mi esposa. Ella es de Estados Unidos. Y después de los 5 años con OM, ahora estoy viviendo en Estados Unidos, en la base que tenemos en Carolina del Sur. Pero sí, hay toda una historia antes del barco. Aparte de mi carrera en comunicaciones y una maestría en sociología, también tengo estudios bíblicos en un colegio en México, y ahí es donde conocí a mi esposa. Ella llegó al país como misionera con Campus Crusade for Christ, y como dicen, lo demás es historia. Después de casarnos estuvimos sirviendo bueno, estuvimos trabajando como profesores en un colegio cristiano en México, en el estado de Hidalgo, por cerca de 2 años y medio. Y durante ese tiempo está ese, como dicen, como el gusanito o este deseo de hacer más, de ir más allá de los muros del colegio, más allá de los muros de la iglesia y de las reuniones dominicales, de llevar el Evangelio a quienes no lo han escuchado, y particularmente en mi caso también de equipar a la iglesia, de instruir para que la iglesia haga lo que Dios nos llamó a hacer, para compartir el Evangelio, para glorificar su nombre y ayudar a otros a hacer lo mismo. Y eso fue lo que, buscando opciones, buscando formas, es lo que nos llevó a OM Ships. Y queremos escuchar un poco de cómo ingresaste en el ministerio del barco, pero antes cuéntanos un poquito de qué se trata el ministerio del barco. Ah, para mí es uno de los ministerios más impresionantes. Me encanta el ministerio del barco, pero quizás hay gente que no sabe mucho, y hasta los que saben quizás no saben todo. Entonces, explícanos un poco qué hace los barcos de OM. Ya, esa es una buena pregunta. Bueno, tú conoces OM, quizá la gente que te escucha sabe un poco. El lema o la visión de OM es que queremos ver comunidades vibrantes de seguidores de Jesucristo entre los menos alcanzados. Y OM tiene muchas formas de hacer eso. Dios ha sido bueno con Operación Movilización, y OM es solo uno como de los brazos que tiene OM. Y de lo que se trata es, en este momento, tenemos dos barcos misioneros: el Logos Hope, que se encuentra en el Caribe, muy cerca, y el otro barco, el Dulos Hope, que se encuentra en Asia. De momento están en Filipinas. Y lo que hacen los barcos es que toda la tripulación a bordo, es cerca de 350 en Logos Hope y alrededor de 130 en Logos Hope, todos son voluntarios que son enviados por sus iglesias. A cada persona, incluso el capitán del barco, son hermanos y hermanas en Cristo que han sentido este deseo. Algunos de ellos tendrán alguna preparación profesional, como el capitán, el jefe de máquinas, el jefe de recursos humanos, pero la gran mayoría son personas que solo van armados con el Espíritu Santo y con el deseo de servir a Dios. Y no saben mucho más acerca de qué es un barco, pero allá se entrenan. Las personas aplican en su país a través de su oficina local de OM,
y cuando son aceptados van al barco y hay una multitud de funciones y actividades. Los barcos, para que te des una idea, usualmente navegan 3 o 4 días, llegan a un puerto y están en un puerto por alrededor de un mes. Y durante ese periodo, parte de la tripulación, que son entrenados y capacitados para ser misioneros y llevar el ministerio de una forma sensible, bajan a tierra y comparten el Evangelio en las oportunidades que hay. Todo este ministerio no es como aleatorio o a ver qué nos encontramos. Hay personas que van 3 meses, 6 meses antes de que el barco llegue, llegan al puerto y preparan el ministerio con iglesias locales, si es que hay, o con organizaciones no gubernamentales. La idea es que cuando el barco llega y los voluntarios a bordo del barco pueden bajar, ya tienen actividades programadas, lugares a los que van a ir, con qué personas van a compartir, visitan iglesias, cárceles, hospitales, parques, playas, centros de ciudades. Y la idea es eso, llevar el Evangelio y al mismo tiempo los barcos en puerto abren sus puertas para que personas locales puedan venir. Personas creyentes pueden venir al barco y recibir algunos entrenamientos en liderazgo, en evangelismo creativo, en cómo compartir el evangelio, cómo preparar un mensaje, cosas así. Pero igual, no creyentes vienen a bordo de los barcos porque tenemos unas librerías a bordo, también hay eventos culturales a bordo. Entonces, no creyentes vienen y todas las actividades preparadas a bordo del barco están pensadas para de una forma u otra presentar el evangelio. Para que la gente escuche y crea en el Señor. So, hay ministerio a bordo del barco y hay ministerio en tierra firme. Es un lindo ministerio y son miles de personas que visitan el barco, ¿verdad? En cada Sí. puerto. ¿Y cómo es la vida en el barco? O sea, hable un poco de la comunidad, de la dinámica de la vida de esta gente que está dentro del barco. Sí, esa es una buena pregunta. Creo que la mejor forma, escuché a alguien decir, la mejor forma de definirlo es como un pedacito del cielo. ¿Por qué? Porque vas al barco, por ejemplo, yo pasé estos 5 años en Lagos Hope, había alrededor de 400 personas de 60 países diferentes y todos en este fuego por el Señor, en este deseo de compartir. Entonces llegas y hay gente de cada rincón del mundo y se ven diferente, hablan diferente, se comportan diferente por todas estas diferencias culturales, pero todos tenemos esta cosa en común de que amamos al Señor y de que estamos respondiendo a su llamado para servir a las naciones. Entonces no se parece a nada más porque llegas, pones tus pies en el barco y están todas estas personas que nunca has visto en tu vida, pero de alguna forma sabes que son familia en Cristo. Y solo toma un momento, un día o algo así para sentirte en casa. El barco tiene muchas actividades preparadas para equipar a la gente que está ahí mientras viajas, mientras estás en un puerto. Y aprendes a conocer y a convivir con personas que tienen una cultura muy diferente que la tuya y ellos aprenden a convivir contigo. En mi caso, en muchos de los departamentos o áreas que estuve sirviendo en el barco, yo fui no solo el primer mexicano, sino el primer latinoamericano que mis compañeros conocieron. No sabían mucho qué hacer conmigo y yo no sabía mucho qué hacer con ellos porque era la primera vez para mí sirviendo hombro con hombro con alguien de Japón o con alguien de Sudáfrica. Ah, pero es bello esto descubrir estas diferentes facetas en la familia de Cristo, estas diferentes colores y formas en la que la iglesia puede compartir. Es muy diversa, hay muchas diferencias, pero en Cristo siempre se encuentra una forma de hacer que las cosas funcionen con armonía. Amén. Y siendo muy práctico, por ejemplo, cuéntanos cómo es un día en el barco. ¿En qué horas te despiertas? ¿Qué haces? ¿Cómo es de lunes a domingo? Más o menos la dinámica de una persona que sirve en el barco de baño. Sí, cómo se ve un día? ¿Cómo se ve una semana? Creo que la primera parte que explicaré es que en el barco, la semana tiene 7 días, ¿sí? En una semana en el barco, tú vas como a servir en una función en el barco, cocinando, limpiando, haciendo algo que ayuda a la operación del barco. 5 días, alrededor de 8 horas cada día. Un día lo tienes libre para descansar o hacer lo que necesites hacer y un día el barco te enviará
te va a enviar afuera con un equipo para hacer algo de ministerio. No significa que solo haces ministerio un día. Este es como el día obligatorio, pero en todos los otros 6 días hay cosas en las que tu ministerio sucediendo que tú puedes poner tu nombre y incorporarte al equipo. Entonces puedes hacer el ministerio todos los días. Pero usualmente empieza levantándote temprano, 6 de la mañana, a tomar un baño. Y después de eso, el desayuno es a las 7 de la mañana, 7:45. Después de eso hay un tiempo devocional. Algunos días todo el grupo del barco va a como un auditorio que tenemos y el director del barco, que es un pastor, comparte un devocional o a veces lo hacemos en pequeños grupos para poder tener estudios de la Biblia y tener más libertad para compartir. Eso también dura 45 minutos. Y ya de ahí te vas a la diferente área que tengas, a preparar los alimentos, a limpiar, a preparar toda la literatura que tenemos en la librería a bordo, cosas así. Y ya, estás ahí 8 horas. Si tienes el turno de la mañana, empiezas temprano. Si tienes el turno de la tarde, empiezas alrededor de las 3 de la tarde. Y ya, sigues sirviendo al Señor. Y si tenemos tiempo libre o algo así, usualmente lo hacemos para ir al área pública, el área que personas pueden visitar el barco, solo a poder platicar con las personas, compartir nuestro testimonio, ser como lo que somos, embajadores de Cristo en cada puerto que visitamos. Eso nos da la posibilidad de conocerlos a ellos, de ellos conocernos a nosotros, compartir nuestra historia y el Evangelio en formas que son como muy, muy cordiales, no son tan formales como a lo mejor sucedería en una iglesia. Ya por las tardes o noches, usualmente tenemos, en algunas noches hay noches de alabanza, donde solo glorificamos al Señor. En algunas hay tiempo para que compartas tu testimonio, si algo genial pasó durante el día, o si necesitas oración, o a veces será algo similar a un devocional, pero por la noche. Excelente. Seguro que hay muchas oportunidades de conocer gente, de crecer, de experimentar áreas de servicio. Pensando en la parte formativa, o sea, de un joven, una persona que sirve en el barco, ¿cómo ves el barco como una plataforma de formar y capacitar gente para el ministerio? Es increíble. Yo creo que esa es una de las funciones principales del barco. Muchas veces cuando hablamos de este ministerio de los barcos, pensamos solo en el ministerio que las personas abordarán al bajarse y compartir el Evangelio. Y todo eso es importante, traer personas a Cristo, equipar a la iglesia para que sea más capaz. Y todo eso es muy, muy importante, pero creo que una de las principales funciones del barco es el desarrollo del liderazgo cristiano. El barco está muy bien pensado. OM lleva 50 y tantos años haciendo este ministerio de los barcos, así que saben muy bien lo que están haciendo. Cada función, cada cosa que el barco te pida hacer, van a equiparte para hacerlo de la mejor forma posible. Si vas a ir a un país islámico, te van a enseñar cuál es una forma sensible para compartir el evangelio en esa forma. Si vas a visitar un país donde la mayoría de la población es hindú, te van a enseñar cómo hacerlo. O si vas a un lugar donde acaban de sufrir un desastre natural, también te van a equipar para hacerlo. Yo creo que el barco por lo menos en mi caso, sí fue una diferencia tremenda. Si dependiera de mí, desearía que todos los creyentes pudieran pasar al menos un año en el barco, porque el barco va a desarrollarte, sí por los entrenamientos que mencioné, pero solo por la naturaleza del ministerio. Tú estás diciendo adiós a tu zona de confort, donde tienes a tu pastor o a tus líderes o a tu familia como ayudándote a seguir y el barco te va a sacar de ahí y te va a poner en un lugar donde vas a tener que desarrollar iniciativa y ese propio deseo de no necesitar a tu gente en tu zona de confort empujándote. Es Cristo y tú. Y eso ayuda mucho, estar fuera de tu zona de control, haciendo cosas, de confort, perdón, haciendo cosas que nunca pensaste que ibas a hacer. Eso te desarrolla. En mi caso, por ejemplo, todo el ministerio que pasa en los barcos es en inglés, porque es la forma en la que nos comunicamos personas de 60 países diferentes. En mi caso, mi inglés era muy poco. Nunca en México tuve mucho el deseo de practicar, practicar, practicar. Y también en mi iglesia era muy sencillo dejar que
que los líderes hicieran las grandes decisiones y el ministerio. Yo estaba como apoyando nada más. Y el ministerio que había en nuestra iglesia era como muy limitado. Mi iglesia en México es muy pequeñita. Pero vas al barco y el barco te va a equipar. No, no hay solo como espectadores que ven a otros servir. El barco te va a equipar, en algún momento te va a designar como líder de un proyecto. Si es tu primera vez, quizás sea con un equipo pequeño, pero van a no aventarte, pero sí animarte a que vayas y lo hagas y después va a ser algo más grande. Después va a venir más entrenamientos y más oportunidades para hacerlo. Y va a exponerte a cosas, no solo a liderazgo, sino a tipos de ministerio que a lo mejor tu iglesia no tiene. ¿Ah? Por ejemplo, en mi iglesia era o hacer evangelismo en las calles, puerta por puerta, o grupo de alabanza y servir con ellos. Y eso era todo. Y con el barco hemos hecho ayuda humanitaria, cavando pozos para traer agua potable, yendo a cárceles a llevar el evangelio, pero además lentes de lectura. Fuimos a orfanatos en zonas de desastre natural donde tuvieron un terremoto o un volcán en erupción. Y son cosas que no hay forma que mi iglesia pudiera exponerme a eso, pero el barco tiene la forma y tiene la experiencia para hacerlo bien. Entonces, ser equipado y tener la oportunidad de servir en vivo en esas condiciones es algo que definitivamente te cambia la vida. Esto es tan especial porque muchas veces la gente recibe capacitación, pero es cognitiva, es puramente información para la mente. Y el barco te da la oportunidad de poner en práctica, ¿verdad? Las cosas que Exacto. aprendes. Esto es Y eso lindo. vale más que 1000 cursos puramente académicos. Exactamente. Y en un ambiente seguro, ¿verdad? O sea, hay Ujú. gente que está contigo, o sea, como dijiste, no es que te lanzan a las ciegas. Sí, no. Estás con gente. Y el barco también ofrece algunos entrenamientos específicos, ¿verdad? Algunos cursos que la gente Sí. puede tomar mientras sirve en el barco. Exacto, sí, el barco tiene buena relación con diferentes organizaciones. Tenemos entrenamientos como el Kairos Course, que es muy famoso. Y hay también iglesias, sobre todo de Estados Unidos, que envían gente que tiene la posibilidad de capacitarnos. A lo mejor ellos tienen su propia organización, que puede ser parte de OM o no, pero es una organización que OM tiene buenas relaciones. So, durante tu tiempo en el barco vas a recibir muchos entrenamientos que no son como improvisados o que lo bajamos de internet y a ver si funciona, nada más para mantener ocupada a la tripulación. No, son cosas bien pensadas con personas que tienen años o décadas de experiencia haciéndolos y son como cursos formales. Hay una certificación y cosas así, especialmente con cosas técnicas. Y como bien mencionabas, te dan tu capacitación, entrenas, te dan tu diploma, todo muy bien, y después el barco es like, ok, vamos a practicar afuera, vamos a ir y hacer lo que aprendimos, y después de eso vuelves, ya hay como un feedback. Like, del papel a la vida real, ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué crees que fue diferente? ¿Cómo podrías hacerlo mejor? Y después vamos otra vez e intentamos de nuevo. Sí. Excelente. Y mencionaste algunas veces de la diversidad cultural que existe en el barco. Eh, ¿Cómo servir en el barco también ayuda a la gente a aprender y saber cómo trabajar con gente de diferentes culturas? Sí, esa es una de las cosas maravillosas del barco. Creo que lo que mucha tripulación dice es que Dios nos saca como de nuestra cajita donde estábamos viviendo, ¿no? Y no es necesariamente algo malo, pero por naturaleza usualmente vivimos dentro de un ambiente cultural. A lo mejor es el ambiente cultural definido por nuestro país o por la región o por la ciudad. Y solo es natural, si vivimos ahí por años, pensamos que así es como la iglesia se ve, así es como la iglesia se comporta y pensar que las cosas que culturalmente aprendimos son como el mundo funciona. Pero de repente vas al barco y está lleno de otras 60 formas de entender la vida, de entender qué significa ser un seguidor de Cristo y qué significa ser alguien activo en la iglesia. Entonces, al principio sí es, no diré que es como un shock, porque el barco te prepara, hay muchas cosas que el barco te va a dar información antes de viajar al barco. Y en tus primeros días hay muchos entrenamientos cuando llegas. Pero sí, de repente te ves expuesto a que el mundo es más grande que la cultura de tu ciudad o de tu país y que hay muchas formas válidas de vivir y de ser un hijo o una hija de Cristo. Entonces, es una experiencia de vida, ver
¿qué tan diferente se puede ver la iglesia? ¿Cuánta diferencia hay en la forma en la que nos comportamos? Y que no es necesariamente malo, ¿no? Es solo cultura tiene un peso y hace una diferencia en la forma en la que vivimos. Y pensando un poco en eso, ¿cuál es la contribución más grande que un latino puede traer a esta cultura o diversa en el barco y qué podemos aprender con gente de otras culturas? Sí, eso creo que es algo que realmente quiero que la gente escuche. Antes de responder eso con todo lo positivo, déjame darte un ejemplo que realmente quiero compartir. Cuando yo estuve en el barco, tuvimos la oportunidad 2018 y 19 de visitar Latinoamérica. Entonces el barco llega a un puerto y estos equipos con voluntarios misioneros salen, ¿verdad? Y estos equipos son multiculturales. Hay alemanes, japoneses, rusos, estadounidenses, ingleses. Y ahí va Pavel, el mexicano. Y usualmente vamos a la iglesia. Y la gente ve a los extranjeros y me ve a mí y dicen, oye, ¿tú qué estás haciendo con ellos? Y yo les digo, bueno, yo soy parte del equipo, soy uno de ellos. Y usualmente respondían, o sea, tú eres como el chofer que los lleva. Así, no, 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 yo soy parte del equipo, yo soy uno de ellos. Entonces tú estás como guiándolos mientras están aquí en México o en Chile o en Argentina. No, yo vivo en el barco, voy con el barco y de hecho soy el líder, soy el manager del departamento donde esta gente trabaja. Y ves en su cara así como, ¡puf! Latinos pueden ser parte de esto y además pueden ser líderes de esto. Algunas personas les costaba trabajo creer eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué puede traer el latino? El latino puede traer muchas cosas. A veces nos pensamos solo como el campo que recibe o los que pueden como apoyar a los verdaderos misioneros, pero no funciona así. Tenemos el espíritu del Señor, que es el mismo espíritu que todos estos misioneros de otros países tienen. Son cosas, bendiciones que Dios dio al latino que definitivamente van a hacer una diferencia en el barco. Es uno, esta capacidad de socializar, de encontrar una persona que nunca has visto y de forma natural venir y decir, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Oye, mi nombre es Pavel, da, da, da. Esto que a lo mejor para ti, Julio, para mí y todos los demás latinos es como lo normal, es un don que muchos millones y millones de personas en el mundo no tienen. Si el barco le pide a un alemán solo ir y empezar a hablar con gente, va a ser como shock, o a un japonés o a un finlandés, pero nosotros tenemos ese regalo de poder solo entablar relaciones sociales con alguien de una forma natural, que no es invasiva, que no va a hacer a la gente asustarse. Ese es un don y eso es algo que vamos a traer. Otra cosa que es un gran regalo que Dios nos dio a los latinos, pensando en el funcionamiento del barco, es que usualmente los latinos somos como mediadores. Podemos, si hay algún conflicto, podemos escuchar a las partes y tratar como no se trata de ganar el argumento, sino de traer una resolución, de conciliar. Eso es algo como bien latino y es algo algo que es una gran bendición en el bar. Somos la iglesia, amamos a Cristo, nos amamos unos a otros, pero a veces cosas pasan porque somos humanos. Y tener un latino en el equipo que puede tratar de reconciliar y hacer que las cosas funcionen, eso también ayuda muchísimo en el barco. Es algo que he visto y que he tenido la oportunidad de ser parte de. Y además de eso, solo la personalidad, ¿no? Dicen que los latinos somos como muy animados, algunos dirían ruidosos, pues es cierto. Pero es eso, es de traer vida, traer emoción, no se trata solo de como trabajar, 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 sino de tener un buen ambiente, de ser hermanos, de llevarnos bien, de disfrutar el proceso. Es algo bien latino que otras culturas no tienen, a lo mejor solo se enfocan en la misión, en lo que tengo que hacer. Pero entonces el latino sí puede traer algo de vida que hace el ministerio como más fácil de llevar y más fácil de disfrutar. Interesante, escuché Lawrence Stong, el director internacional de OEM, que dijo que durante el tiempo que él sirvió en el barco, él dijo que los asiáticos enseñaban a los latinos cómo trabajar duro y los latinos enseñaban a los asiáticos a cómo vivir, a cómo disfrutar la vida. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, es un buen balance. Necesitamos las dos partes, ¿verdad? Sí, Ser más organizados, los latinos, más puntuales, pero también gente de otra cultura necesita aprender a relajar y disfrutar, ¿verdad? exacto. La vida. No, excelente. Y Pavel,
Cuéntanos un poco de oportunidades prácticas. Si alguien dice, sabes, me interesa, no sabía, ¿cómo puedo involucrarme? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son las oportunidades? Sí, creo que sí, el canal más simple para poder ver cuáles son todas las oportunidades, dónde va a estar el barco, cuáles de mis dones o mis capacidades el barco necesita en este momento. Puedes ir a la página de internet, es súper complicada, ojalá que se la puedan aprender. No, estoy bromeando, es om.org. Es súper fácil. Y cuando vas ahí, una de las pestañas que encuentras ahí es On Ships, Ministerio en los Barcos. Y ahí puedes ver eso, dónde va a estar el barco, dónde está en este momento y dónde irá en los siguientes meses. Y también hay una lista de qué cosas necesitan. A lo mejor necesitan a alguien que sea muy bueno cocinando o con recursos humanos o dando entrenamientos, cosas así. Pero de nuevo, incluso si no tienes como esta diplomado en evangelismo, cosas así, el barco de todas formas va a capacitarte para hacer cosas, para poder servir con tus dones, cualesquiera que estos sean. Esa es una muy fácil. Otra es, eh, imagino que personas fuera de Estados Unidos también están escuchando y viendo esto, ¿verdad? OM tiene oficinas locales en cada país en Latinoamérica. Y creo que porque es una plataforma fácil y que todo el mundo es familiar con, cada oficina tiene una página de Facebook. Entonces, si tú pones OM en Argentina, OM en Guatemala, OM en Panamá, te va a llevar a la página de Facebook donde la persona encargada de tu país te va a decir exactamente cuál es la estrategia que ellos usan para capacitarte para el barco. Y si tienes más preguntas o quieres saber, ok, específicamente tengo esta pregunta, igual se pueden comunicar conmigo. Julio, te puedo dar mi información y para mí no es ningún problema. Es de hecho un placer si las personas se contactan con un deseo genuino y preguntas sobre cómo pueden ser parte del Ministerio de los Barcos. En un vistazo así en general, las cosas más estándares o comunes que la gente, por ejemplo, Mm. un mes, 3 meses, un Oh, año, perfecto, dos ya. años. Temporalidad, sí. Hay como dos formas o dos compromisos que puedes tener con el barco. Uno es a corto plazo, que son 3 meses, que es genial por si no tienes tanto tiempo disponible, o a lo mejor tienes tiempo, pero no estás seguro de que esto es algo que Dios quiere que tú hagas por largo tiempo. Puedes ir solo por 3 meses. En la página de internet puedes encontrar cuál es el principio, el día inicial, cuál es el día final, todo el proceso. Pero eso, 3 meses, y también tienen como el tiempo ordinario, que sería 1 o 2 años. Tú y tu iglesia deciden, "Right, yo quiero ir al barco por un año, yo quiero ir al barco por 2 años". Ahora, la ventaja es que si tú decides ir solo por 3 meses, digamos, y ya que estás ahí dices, esto es genial, yo realmente quisiera estar más tiempo, puedes extender por otros 3 meses o por un año o lo que sea. Y eso de hecho está pasando mucho en el barco en estos momentos, que tienen mucha gente que entra a este programa de corto plazo. El nombre es STEP, son las siglas por Short Term Exposure Program en inglés. Van ahí y después deciden, ¿sabes qué? Esto realmente me encanta, hablan con su familia, con su pastor y se quedan más tiempo. Y hay que levantar sustento, ¿verdad? O sea, el barco no paga para que la gente sirva en el barco. Así es, sí, no, no es un crucero de placer, no, no es tampoco trabajo donde te van a pagar, es ministerio. Y como cualquier otro ministerio internacional, tienes que levantar tus propios fondos para sostenerte. Así que todos nosotros cuando vamos tenemos que hablar obviamente con nuestra iglesia, con nuestra familia, para levantar ese sustento financiero que nos va a mantener en el barco. El barco es, yo diría, uno de los ministerios más económicos que Operación Movilización tiene. No es tan problemático. Y yo sé quizá la pregunta que algunos tengan en este momento es, ¿cuánto? Dame una cifra. Bueno, para eso tienes que contactar a tu oficina local de OM porque algo bueno que OM hace es que no nos piden a todos exactamente la misma cantidad, la misma tarifa. OM está consciente que alguien que viene de Suecia quizá puede pagar más que alguien que viene de México. Entonces, de acuerdo a tu país y a la capacidad financiera de tu país, es lo que ellos te van a pedir. A países latinoamericanos nos piden considerablemente menos que alguien que viene de Europa o de Asia. Y Pavel, cuéntanos también la oportunidad ahí en Florence. ¿Qué la gente puede hacer allí?
Perfecto, sí, OM Ships tiene estos dos barcos que van alrededor del mundo, pero también tenemos este campus en Carolina del Sur, en la ciudad que se llama Florence. Y lo que tenemos aquí es una una bodega, un centro de distribución, donde recibimos y procesamos todas las Biblias y toda la literatura cristiana que vamos a enviar a los barcos, Logos Hope y Doulos Hope. Es mucho trabajo manual, abriendo cajas, viendo qué hay, poniéndolos en orden, contarlos, ponerlos en el sistema, empacarlos. Es un trabajo que es simple en el sentido que no necesitas como mucho poder mental de cálculo o de Excel o de cosas así, es básicamente manual, pero es súper importante para nosotros. Si no hay voluntarios procesando la literatura, no hay Logos Hope y Tulos Hope llevando el Evangelio alrededor del mundo. Entonces es eso, tenemos aquí un programa de corto plazo también, STEP, donde personas pueden venir por 2 meses o 3 meses, es mucho más flexible que el del barco, que es exclusivamente 3 meses. Y en el barco igual tienes que llegar a una fecha específica y te vas en una fecha específica. Aquí en Florence, el programa STEP está funcionando todo el año, las personas vienen cuando pueden, se quedan 2 o 3 meses y después se van. Es como muy flexible. El servicio son 5 días a la semana, sirviendo preparando la literatura, pero también queremos dar algo como de vuelta a las personas que vienen. Entonces, durante tu tiempo acá también vamos a dar entrenamientos en inteligencia cultural, que es exactamente el mismo entrenamiento que se da en el barco. Es una preparación para cómo poder servir y no solo sobrevivir, sino como mejorar cuando estás sirviendo en un ambiente intercultural. También hay entrenamientos para cómo preparar un mensaje, cómo compartir tu testimonio en formas creativas, no en las formas tal vez súper formales que a veces comprendemos. Y cómo hacer ministerio creativo, cómo desarrollar aptitudes de liderazgo para bendecir a tu iglesia, pero eso también tu propia vida. Excelente. Y pensando ahora en iglesias, pastores, ¿qué dirías a un pastor si él está considerando la posibilidad de enviar a un joven? ¿Vale la pena que sirva con cuál sería el beneficio, la bendición de hacerlo? Sí, yo a cualquier pastor que esté escuchando, por experiencia podría decir, únete a lo que está pasando. No estás, yo entiendo que a veces el pastor tiene un poco de, no voy a decir miedo, aunque ya lo dije, pero esta precaución de yo no sé, de la gente que tengo 2 o 3 que están muy involucrados, si yo los envío al barco 3 meses, un año, estoy perdiendo esta gente, ¿verdad? Pero en realidad no la estás perdiendo, la estás entrenando, estás invirtiendo en ellos, estás básicamente dándoselos a Dios para que Dios haga todas las cosas maravillosas que puede hacer. El barco es una increíble plataforma de entrenamiento en liderazgo. Un poco ya mencioné que el barco está muy bien planeado en entrenamientos. Y quizá tu iglesia también tiene entrenamientos y cursos de discipulado y está bien, y tu joven ya conoce eso, pero no conoce todas las otras herramientas de capacitación y también no ha sido expuesto a un montón de cosas que quizá tu iglesia no tiene forma de exponer a esta persona, por lo menos de exponerlo de forma segura. Y el barco sí tiene esas herramientas y esas experiencias. Cuando tú das a esta persona, a este joven al barco, solo estás entregando a esta persona a un punto, a un entrenamiento ministerial intensivo, global. Y cuando esta persona regrese, va a estar mucho más preparada intelectualmente, pero también en experiencia, porque va a haber hecho cosas que jamás había hecho antes. Pero además es eso, porque fue por sí solo y tuvo esta relación personal con Dios en este momento tan intenso, también la persona regresa más madura en su relación con Dios, mentalmente más centrados y con este no solo deseo, pero con este conocimiento de que sí puede hacer lo que sea que Dios ponga delante de todos esos miedos e inseguridades, y eso va a barrerse, eso va a desaparecer, porque va a tener una experiencia como transformacional y cuando regresa contigo va a ser una persona mucho más capaz. Yo creo. Y Pavel, cuentas una historia, un testimonio, algo que impactó tu vida por el hecho de haber servido, bueno, dentro del barco. Sigues con el ministerio del barco, Ujú. pero si tienes algo
en especial como parte de, sí, del testimonio de cómo es el ministerio del barco y cómo él transforma vidas. Sí. Wow. Tengo 10.000 anécdotas solo de mi primer año, imagínate cinco. No, am, hay muchas cosas que podría decir, pero escogí esta anécdota porque muestra las cosas que Dios te va a exponer y qué cambio hace. En, creo que fue 2019, estábamos visitando un país donde estaba abierto al Evangelio para ciertas personas, pero el país nos dio mucha confianza al barco y dijo, yo sé que ustedes quieren compartir el Evangelio, no se trata solo de libros y de eventos, yo sé que el asunto con ustedes es compartir el Evangelio. Nos abrió las puertas para visitar una comunidad indígena a la que usualmente no se les permite a creyentes llegar y ellos compartir el Evangelio, ¿no? Hay como reglas que protegen a estos grupos indígenas que tienen su propia religión. Nos abrieron las puertas para ir con la condición de que les ayudáramos a crear como una librería para ellos. Y asistimos. Decidimos ir en ese equipo. Había un par de problemas con eso, que la parte donde estos indígenas viven estaba hasta el extremo del país. No hay infraestructura, no es nada. Y además había como guerrillas en esa zona. um, Había cierto peligro. Pero el país dice, no se preocupen, nosotros los vamos a llevar, la Fuerza Aérea los va a volar allá. Cuando lleguen va a haber un destacamento de la Armada que los va a llevar en vehículos blindados. Esto es como de una película de James Bond. ¿Cuáles son las posibilidades de que alguien como yo esté involucrado? Y contrario a lo que muchos piensan, porque hay riesgo, a lo mejor pensarías que mucha gente no quiere ir. En el barco la gente piensa diferente, entonces todo el mundo quería ir. Um, y yo decidí no aplicar, no poner mi nombre, porque pensé quizá hay gente más adecuada. Pero de repente llega el director del barco y el líder de ese país y me dicen, nosotros estamos orando y creemos que tú deberías ir. Y creemos que tú deberías ser, de hecho, el líder del equipo. Y a lo mejor era esta mentalidad en mí de, yo estoy aquí para apoyar, no para dirigir, pero fue un acto de fe y decir, Dios, si tú estás llamándome, yo voy a ir y voy a hacer eso. Y lo hice. Fuimos a al aeropuerto de la Fuerza Aérea, nos volaron, después nos llevaron en vehículos a este lugar. Fue un lugar increíble, tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio. Um, y esto que estoy hablando fue en América Latina, pero estos grupos indígenas eran tan guardados por todas estas leyes que estando en América Latina, ellos nunca habían escuchado de Jesucristo. Y fue algo increíble. Realmente fue alcanzar a los no alcanzados. Y yo pensé que eso era en Zimbabue o en Somalia o en Norcorea, pero ellos estaban aquí en el continente. Es algo que nunca imaginé poder hacer. Um, Regresamos al barco y era uno de los últimos días que el barco iba a estar en este país. Usualmente en uno de los últimos días tenemos una recepción como de gala para el presidente o el ministro de Educación o quien sea que nos haya abierto las puertas. Y yo regreso del avión y estoy cubierto en lodo y en sudor porque estábamos en la selva, y lleno de piquetes de no sé qué cosas, mosquitos o lo que sea. Y llego al barco a según descansar y me dicen, oye, es que alguien del gobierno supo que tú dirigiste ese equipo en la selva y quieren conocerte porque tienes que venir a la cena de gala. Entonces ahí llego ahí a bañarme, a limpiarme y a ponerme como súper elegante. De nuevo, esto es como una película de James Bond. Y voy a esta escena de gala para hablar con, creo que era el ministro de Educación a nivel nacional que quería hablar conmigo. Y de nuevo, no hay forma en la que yo pueda organizar eso. No hay forma en la que mi iglesia hubiera podido hacer cosas así. Y definitivamente no se trata de mí. Dios podría haber usado a quien sea, pero en su gracia Dios me permitió tener estas experiencias de tratar con cosas que son súper difíciles, o quizás demasiado elevadas o lo que sea. Um, y como esa hay otras 20 que tengo. Y son solo estas pequeñas experiencias que Dios usó para tomarme por completo fuera de mi zona de control y depender de Él. Y de eso te cambia la vida. Por lo menos a mí me la cambia. No, Pavel, muchas gracias por compartir. A todos que nos escuchen, ahí está otra vez la invitación de que
te dispongas, o sea, que digas, heme aquí, envíame a mí, y lo que va a suceder después, solo Dios sabe. Así es. El mismo día puedes estar en medio de la selva y en la noche con el ministro de Educación del Exacto. país. Impresionante. Pavel, algo más antes de terminar esta entrevista que quieres compartir con la gente, una palabra de ánimo, de invitación, un desafío. Ya. Sí, yo creo que diré lo mismo que me dijeron a mí antes de unirme al barco. Dios nunca ha dejado de hacer las cosas que tú puedes leer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Él nunca ha dejado de trabajar. Y a veces cuando estamos sentados en la iglesia, pensamos que eso es, que ya este Dios activo e impresionante como que ya no está y ahora solo nos sentamos los domingos y escuchamos y estamos cómodos con eso. Pero Dios nunca dejó de hacer lo que está haciendo y si tú estás dispuesto y disponible, Dios va a usarte. En mi caso, cuando yo escuché eso, yo tenía mis propios planes de quedarme en mi país, estaba estudiando en un colegio bíblico y yo pensé que eso era, pero cuando alguien me dijo eso, Dios está trabajando en formas que tú ni te imaginas y está esperando a ver quién está dispuesto. Esa noche llegué a mi casa y dije a Dios, esos son mis planes, los tiro a la basura y lo que tú quieras hacer, yo te sigo. Y el barco llegó y mi vida cambió. Yo invito a todas esas personas que están viendo esto, escuchando esto, es que hagan lo mismo, que tomen esta apuesta de fe y decir, Dios, si tú estás aún activo y si tú quieres usarme a mí, hago mis planes a un lado y yo te sigo. Y te va a sorprender lo que Dios va a hacer. Yo estoy sorprendido de lo que aún sigue haciendo. Y para los pastores que están escuchando esto, creo que es una gran expresión de amor hacia tu iglesia cuando les das las oportunidades de crecer más cerca de Cristo. Y algunas veces eso va a implicar soltarlos un poco y darles un tiempo donde quizá no te van a estar sirviendo a ti en tu iglesia, pero van a estar creciendo en su relación personal con Dios y van a ser equipados para ser más efectivos. Toma esa posibilidad, envía a tu mejor gente y cuando vuelvan van a ser aún mejores de lo que eran cuando antes de que fueran al barco. Amén. Amén. Para la gloria de Dios. Ujú. Bueno, si quieres saber más información del Ministerio de los Barcos de OM, vamos a tener ahí el sitio web, y el contacto de Pavel y pues, no tengo duda de que esta gente va a estar emocionada de enviarte todo lo que necesites para tomar los próximos pasos. Pavel, otra vez muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista. Que Dios te siga bendiciendo muchísimo y a toda tu familia. No, muchas gracias, Julio. Es un placer, es un honor y es una bendición. Ok, bendiciones a todos. Nos vemos pronto. Chao.